Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Excelentísimo Señor, buen Padre Celestial, te agradecemos por este día que entendemos va a ser de bendición, Señor. Gracias porque tú nos guardas, gracias porque tú eres fiel. Estamos en tu clima, de nuestro entorno se pueda mejorar, que tú nos regales la lluvia, que nos regale la protección contra las inclemencias de esta tierra, Señor, y permite que seamos mejores mayordomos. Y también, Señor, regálanos de tu sabiduría, regálanos de tu inteligencia para poderla vertir en esta clase. Bendice a los alumnos, Señor, y permite que estos momentos sean de bendición. En el precioso nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Bueno, pues me gustaría iniciar y no quiero ser así como que hay. Nada más está la hermana en clase y no sé si gustaría compartirnos, hermana Bere, cuál es la pequeña historia que usted escribió o qué fue lo que alcanzó a investigar al respecto de la localidad donde usted se desempeña actualmente. No tenía activado mi teléfono, mi audífono, mi micrófono. Bueno, por ahí ya está también en la plataforma la pequeña reseña. La verdad que es interesante porque yo platicaba con uno de los hermanos y le decía, uno nunca se toma a veces la molestia o el tiempo más bien de indagar y de investigar estas cosas, ¿no? Uno es como que o nace en la iglesia y hay cosas que uno tiene por ahí presente, o uno llega a una congregación y no pregunta uno mucho. Entonces para mí fue lindo empezar a conocer un poco de la historia de la iglesia acá en la ciudad de El Dorado. Bueno, nosotros estamos en la ciudad de El Dorado, provincia de Misiones, como ya muchos sabrán, acá en Argentina, y lo que estuve investigando me lleva por ahí de los años 80, que algunos recuerdan, con el hermano Arturo Miller, que es el que llega de la ciudad de Ameguino, de la misma provincia de Misiones, a vivir acá a El Dorado con su familia. Él viene de Florentino Ameguino y se instala en la ciudad de El Dorado, por ahí de la época del 83, más o menos le calculan, y es ahí donde se inicia acá la congregación de El Dorado. Él ya es de la iglesia. Todos los que vienen de ahí de Florentino Ameguino sabrán, la mayoría de los hermanos de acá de Argentina de Misiones, que ya eran parte de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Entonces, él ofrece su casa para empezar a reunirse con algunas familias, y para poder hacerlo es consagrado anciano o presbítero en esa época. Y se empieza a reunir con algunas familias de acá, que es la familia Miller, que es la suya, Da Silva, que sería otra, los Smith, y bueno, por ahí no recuerdan, pero habían 3, 4 familias que se reunían. Por ahí del año 90, 91 se consigue la compra de un predio, que es ahora donde están las instalaciones de la Iglesia de Dios acá en El Dorado, sobre la avenida Reconquista. Se compra ese predio y se empieza a edificar el templo. Me platicaban que era muy lindo porque se inaugura con el lema, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, basada en Isaías 56, 7, 8. Y decían que, bueno, incluso hasta se hizo una canción, una hermana que se dedicaba a escribir música y a tocar algunos instrumentos. Ella fue la que se encargó, la hermana Esther Anton, de poder hacer una canción para acompañar el día de la inauguración del culto, del templo. Y bueno, al estar en la zona norte, ya casi linda con Brasil, estamos a 1 hora de Brasil, no había mucha gente que pudiese estar haciéndose cargo como tal de la congregación. En ese momento era el hermano Arturo Miller,
Y a su muerte se queda su hijo, el hermano Leo Miller también. También es consagrado presbítero el 26 de marzo del 2000, y ahí él, bueno, se hace cargo de la congregación, pero seguido tenían desde que se abrió el templo, desde que se instalaron aquí más bien en El Dorado, durante muchos años estuvieron ellos acompañados y cobijados por muchos pastores de la iglesia, que venían de paso, estaban unos días, se encargaban de hacer la misión de evangelismo, de visitar a las familias ya que estaban dentro de la iglesia y acompañarles en los cultos. Voy a nombrar así rapidito solamente por ahí algunos de los pastores que pasaron por acá por la iglesia, que es el pastor Alfredo de Sic, el pastor Miguel Malcheski, el pastor Daniel Guy, o Guy, hay quien más, el pastor Valdemar y su hermano Bernardo Patzer, ambos también visitaban y evangelizaban por acá por la zona del Dorado, el pastor Félix López, el pastor Paulo Kukla, Dani Miller, y todos fueron como itinerantes, solamente visitaban y acompañaban hasta que llega el pastor Omar Petrovsky. Bueno, después de la muerte del presbítero Arturo, que es el que inicia, después queda su hijo Leo, después de que muere Leo también, queda a cargo de la congregación el hijo de Leo, o sea, el nieto del que inició, del presbítero Arturo, el hermano Héctor Miller, que es incluso congregante hasta hoy a la fecha a nuestra congregación. Él es el que toma la posta para poder hacerse cargo de la congregación durante muchos años. Y ahí hasta que llega el pastor Omar Petrovsky a hacerse cargo por el lapso de aproximadamente 2 años de la congregación, pero también de manera itinerante. Él estaba solamente fin de semana, 2 fines de semana al mes, y el resto del tiempo tenía que trabajar para otra congregación en Campo Viera. Bueno, ahí es como que siempre fue una iglesia que estuvo, yo digo, un poco como a la deriva, en un sentido de que no había nadie que se hiciera cargo, pero siempre Dios proveyó hombres que tuvieron la disposición de una u de otra manera venir y contribuir para la obra acá en El Dorado. Y bueno, hasta que el 13 de febrero del 2021 llegamos nosotros, mi esposo y yo, en realidad con la idea de trabajar para el seminario, para el Sebaid, pero también tenemos la encomienda de acompañar y pastorear a los hermanos acá en El Dorado. Para la iglesia como tal, creo que el precedente importante es el hecho de que primero Dios los ha sostenido, a pesar de que mucho tiempo han estado sin un pastor dedicado de tiempo completo por más de 30 años. La iglesia lleva 32 años aquí en la ciudad. Y a pesar de ello, ellos han perseverado en la fe, se han mantenido y han sido diligentes, ¿no? en mantenerse firmes dentro de la congregación y haciendo el trabajo lo más que pueden. La verdad que esa es una acción encomiable que yo reconozco muchísimo, porque aún carentes de liderazgo permanente, ellos perseveraron y perseveran todavía. Y bueno, la segunda cosa que creo que es importante para la iglesia acá es que, bueno, son la sede a nivel nacional del primer seminario bíblico a distancia permanente en la Argentina. Así que ellos son la sede acá. Esta casa donde nosotros estamos es del seminario, es del Sebaid, y bueno, ellos son los que tienen la bendición de poder cobijar ahora a nosotros y después al director que venga. Así que, bueno, solamente a grandes rasgos sería eso, hermano. Lo que más yo rescato es, después de escuchar todas las versiones de la historia, es que Dios ha sido más que bueno con esta congregación. Porque Él sigue y seguirá caminando con los que estuvieron, con los que estamos y con los que vendrán. Así que eso sería perfecto. todo. Me parece muy bien y muy interesante saber cómo a lo largo del tiempo, a pesar de que no hay alguien como que encargado, a pesar de que no hay alguien como que de fijo,
Pareciera que Dios siempre se ha encargado de que esto vaya creciendo y ha utilizado hombres y mujeres para que la palabra de Dios y para que la obra de Dios vaya creciendo. Y bueno, quiero que vaya pensando, hermana Vero, y también los que van a participar, de lo que me platicó, qué es historia y qué no es historia. Rosalba, buen día, paz, ¿cómo estás? ¿Nos pudieras compartir tu pequeña investigación si es que la hiciste? No la he enviado, hermano, pero bueno, más o menos la Iglesia de Dios aquí en Bogotá, Colombia, en el año, había un hermano colombiano que vivía en los Estados Unidos. ¿Sí? Y él se interesó por conocer la doctrina de la Iglesia de Dios y por investigar cómo fuera posible que aquí en Colombia, en Bogotá, pues se estableciera la iglesia. Fue así como consultó con misiones foráneas, que en ese momento se llamaban así, y mientras sucedía algo, llegó aquí una hermana misionera de nombre Nimroy Duncan. No exactamente, no sé su nacionalidad. Ella vino y tuvo contacto con dos hermanas, la hermana Elvia y la hermana Alejandrina, pero pues por su idioma, entonces se le dificultaba la evangelización, y por medio de folletos fue que esta misionera se encontró con estas dos hermanas. Ellas la acogieron en su casa, empezaron a hacer allí un grupo familiar. Entre tanto que pasaba el tiempo, el hermano Guillermo Perilla, que ya no vive el hermano, entonces consultó la posibilidad de que viniera para acá un misionero. Estaba un hermano de Ecuador, el hermano misionero Andrés Leiva. Él vino a Bogotá, hicieron con misiones foráneas quién era posible que viniera aquí a fundar la Iglesia de Dios. Entonces, nuestro hermano misionero, o ministro más bien, José Antonio Vega, él es mexicano. Pégasela. Sí, correcto, sí señor. Lo conoce bien porque es su paisano. Entonces, él se interesó, hermanos, bueno, él primero averiguó, él estaba en Guatemala, él averiguó qué hermano, quién podría venirse, no resultó nadie, entonces él decidió venirse y se vino con su familia, sus 5 hijos, su esposa, en el año 1976. Y fue así como comenzó con él la Iglesia de Dios. El hermano dice que me cuenta en la historia, porque yo llegué fue después. Le tocó devolverse porque aquí el gobierno no le dio el permiso para que él se quedara trabajando. Alcanzó a estar 3 meses, se fue para su ciudad de vivienda, Guatemala. Y mientras tanto, pues aquí quedó un grupo de hermanos, gracias a Dios, ya quedaron establecidos, y mientras tanto los hermanos fueron tramitando aquí ante el gobierno una personería jurídica, bueno, la legalización, y así fue como nuestro hermano ministro José Antonio Vega pudo regresar a Bogotá, y ya se estableció exactamente la congregación. Yo llegué en el año 1981 por invitación de una hermana mía, de mi hermana mayor, que ella sí asistía a la iglesia, y ella fue la que me invitó a mí. Yo llegué allí con mi esposo y ya pues gracias a Dios me quedé hasta el día de hoy. Hemos pasado por momentos difíciles de divisiones, bueno, en fin, pero por la gracia de Dios aquí estamos, hermano. Perfecto, pues muy bien. Brevemente y rápidamente resumí la historia de mi congregación. Lo hizo muy bien, muy ágilmente. Gracias por su participación, y quiero que vaya pensando en eso, hermana Rosalba, qué de lo que nos platicó es historia y qué parte todavía no es historia. Buen día, hermana Clelia Avellaneda. ¿Nos podría compartir su pequeño resumen de la historia de su localidad, de su congregación? Adelante. Buen día, paz a todos. Bueno, yo todavía no la hice, pero sí estuve buscando información con mi hermana Betty, que también está conectada. Ella por ahí tiene más tiempo acá en La Paz, Entre Ríos, en Argentina, y por ahí tiene más noción de cómo fue pasando toda la historia. Pero en breves palabras, narrándolo así, fechas aproximadas no tengo. Justamente ayer le pedí al presbítero que me prestara
el libro de actas para ver más o menos la fundación y las fechas, pero me dio un CD y le digo, ya no usamos más CD. Entonces dije, bueno, a ver a dónde puedo ver para recaudar la información. Pero vio cómo fue avanzando todo lo que es, cómo se fue actualizando, en donde nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Por algún motivo, los datos para poder armar toda la historia. Pero según lo que me había contado la hermana Betty, ella me contó que cuando llega el presbítero Carlos Mérez acá a La Paz, empezaron a hacer unas reuniones en la casa, luego pasaron, cuando empezó a crecer el grupo, empezaron a hacerlos en un galpón, y después con el tiempo pudieron comprar un predio en donde hicieron lo que es hoy la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Sí, los pastores que estuvieron fueron, según lo que me contó la hermana Betty, bueno, estuvo Carlos Mérez, después estuvo, era un hermano que venía de México que estuvo muy poco tiempo porque si bien la iglesia tendrá aproximadamente 19 años de antigüedad, no tiene más que eso, es una iglesia medianamente nueva. Después de este hermano pastor mexicano, que no me acuerdo cómo se llama, tuvo poquito tiempo y como yo me estuve mudando, vino Rogelio, que Rogelio ahora está, no sé si en Bolivia, me parece que le está pastoreando, Rogelio Rapp. Después vino el hermano López con su señora, y después vino el hermano Valdemar Méretz, y creo que ese fue el último que vino acá a la congregación, y ahora estamos actualmente sin pastor. El hermano Carlos, que es el presbítero, es el encargado de acá, así que a medida que fue pasando el tiempo se fueron renovando, y es como que siempre estamos en búsqueda de eso, de poder encontrar un líder que nos guíe, pero gracias al Señor Carlos siempre está, así que siempre nos está organizando como grupo. Esa es así breve la narración que le hago, porque realmente no he visto el CD, no he visto fechas, no tengo nada, por eso es muy breve, y por ahí los nombres no, como es muy nueva la iglesia también, y como yo me estuve mudando, por ahí no es mucho lo que pude obtener de información. Pero bueno, espero que sirva por lo menos esto que he contado. Perfecto, Clelia, pero es interesante. Adelante, Alan, compártenos. Buen día, ¿cómo están todos? Saludos con paz del Señor. Bueno, en mi congregación, la que estoy actualmente, llegamos en el 2017, justamente de la Congregación de la Paz, que bueno, un poquito por... Esta congregación comienza en el año 1997 en la colonia de Julio Martín, es a 10 kilómetros del local donde estamos hoy, con el pastor, o sea, en ese momento era el presbítero Pablo de la casa de Bajo de Nápoles. Se está cortando, a lo mejor si apagas tu cámara y te oímos mejor, Alan. Pero ahora me voy a cambiar de lugar por el Wi-Fi, tampoco lejos. Ajá. Sí, claro. Posteriormente, en la localidad de Julio Martín, al ver tanta convocatoria, se decide comprar un terreno, que fue en el año 20 de junio de 1997, se decidió comprar ese terreno y posteriormente se hace la construcción del templo. Unos años más adelante, por la mayoría de los hermanos que iban a esa congregación vivían en la localidad de Campo-Viera, a 10 kilómetros, se decide alquilar un local, el local de cultos, de que sería el local donde estamos hoy en día, que en ese momento era alquilado. Después se lo decide comprar y durante 11 años se hizo cultos en ese local, que ya prácticamente pertenecía a la iglesia. En el 2018 se decide la construcción del nuevo templo, derribando el antiguo porque era una construcción muy precaria, y bueno, y se decide, en el 24 de agosto de 2018 se hace la consagración del templo nuevo. Y los pastores que estuvieron participando en esta congregación sería, bueno, el hermano Pablo Cucla, que después se consagraba pastor, estuvo encargado de esta congregación, el pastor Félix López en 2 ocasiones, como era hoy, pastor Omar Petrovsky, primero consagrado obrero y posterior el pastor. Y bueno, por eso había dicho 2 ocasiones, cuando el pastor Omar se va de esta congregación a pastorear El Dorado, dirige al par con Roca,
queda el pastor Félix López nuevamente. Y previo al pastor Félix López, una temporada estuvo el presbítero Edmundo Linick como encargado de esta congregación. Y hoy contamos con el pastorado o el servicio del pastor Valdemar Patzer para la parte de la comisión general, o sea, del pastor general, y de los jóvenes, el pastor Omar Petrovsky nuevamente. Y bueno, y aportando algunos datos más de la Congregación de la Paz, o sea, fue en el año 93, o sea, 92, quiero decir, 92, llegó el presbítero Carlos Mérez, que fue el primero que llegó, y a los 3 meses, por situaciones personales, llegaron lo que son mis padres. Entonces, entre ellos se decidieron empezaron a hacer los cultos de familia, empezaron a hacer la familia los cultos. Ahí recibieron la visita de hermanos adventistas, que como sabía que guardaba día sábado, entonces les hicieron las visitas, pero decidieron que no, por cuestiones doctrinales, decidieron no asistir a la iglesia adventista. Y ya anteriormente el hermano Carlos tenía contacto con el pastor Jorge Gillick, que hace poquito ha fallecido. Entonces se decidieron que ahí están los hermanos que guardan el día sábado, entonces empezaron la asistencia por parte de Maciá. Y en el año 97 se decide la compra del predio en el barrio La Milagrosa Norte, donde está el templo hoy en día, y en el año 98 queda como consagrado a la iglesia de Dios el mismo día, y bueno, y ahí empezaron los pastorados. Y es el hermano que dice Clelia de México, es un hermano de Argentina que fue a estudiar a México, pero se quedó, que no me recuerdo el nombre ahora tampoco. Bueno, y cuando se fue, ahí vino el pastor Félix, y por situaciones de salud de la vista, de 6 meses nomás le quedaban como para terminar su mandato. Viene Rogelio Rapp, que bueno, prácticamente se quedó 9 años dirigiendo esa congregación, hasta que se casó y ahora se fue, vive en Ecuador. Y bueno, básicamente eso es la historia de La Paz y la de acá de Campo Viero. Perfecto, Alan, gracias por compartirnos. Hermana Marisa, ¿qué nos pudiera compartir? Buen día. Buen día, pastor, ¿cómo le va? Bendiciones. Gracias a Dios, Sí. bien, adelante. Sí, yo hice una reseña bastante corta. Acá también se dio inicio, por ejemplo, con un grupo de hermanos que por motivos laborales emigraron a esta localidad, que en ese entonces no era una ciudad, era una colonia. Bueno, eran 5 familias, decidieron empezar a reunirse en casas de familias para así alabar el nombre de Dios. Y bueno, nos visitaban, en ese entonces visitaban, yo no era de la iglesia todavía, visitaban pastores de afuera de la ciudad de Oberá, venían cada 30 o 40 días a visitarnos. Venían una semana, se quedaban, o un fin de semana. Bueno, luego surge la iniciativa, ¿no? De tener su espacio físico, de comprar un terreno, de así poder edificar un templo para el mismo. Y bueno, en el año 86, 87 era que inmigraron esos hermanos. En el año 90 ya se inauguró el templo, el 2 de febrero del año 90 se inauguró el templo. Y bueno, nos seguían asistiendo pastores, cada tanto venían a visitarnos, no teníamos un pastor que era tiempo completo. Ya que nuestro primer pastor tiempo completo fue el hermano Bernardo Patzer, quien asumió el cargo de pastorearnos con la familia, ¿no? Luego estuvimos años sin pastores, luego vino otros pastores y así sucesivamente. Bueno, se formó comisiones, ya sea de damas, de jóvenes, de mayores, se formó comisión de los niños también, y bueno, actualmente somos como 80 miembros, no todos activos porque como todo lado pasa que no todos son activos, y actualmente nos está pastoreando el hermano Diego Dornel con su familia. Al fin de año también nos deja, se va. Estamos buscando un pastor, si es posible mexicano,
vaya viendo la posibilidad de venirse, Andresito. Y la verdad que nos quedamos sin... Está abierta la convocatoria, Pastor Rodolfo. Está la convocatoria. Sí, la verdad que estamos con necesidad de pastores, así que ayer justo tuvieron reunión en la comisión, mi esposo integra en ella y bueno, dice que están viendo, sí, la verdad, la posibilidad de traer a un pastor mexicano. Así que bueno, está hecha la invitación desde ya. Más o menos eso, o sea, yo lo tengo escrito, pero yo no soy de recordar mucho así. Tampoco es como decía Bere hoy, tampoco fui mucho de eso de querer saber cómo empezó ahora por un trabajo, por él, bueno, usted nos puso entre la espada y la pared y tuvimos que hacer el trabajo, ¿no? Pero gracias a Dios sí, hay hermanos que por ahí recuerdan cosas y eso es más o menos lo que más resalta, lo que más sería. Eso sería todo, pastor. Perfecto. Y ya le puse a donde no debía. Perfecto, pues muchas gracias por compartir. Miren, hay algo que les pregunté, ¿qué es historia y qué no es historia? ¿Quién me podría compartir de lo que escucharon, de todo lo que narramos nosotros, de todo lo que se narró, qué es historia y qué no es historia? Y Bere hizo historia, con nombre, fecha, todo. Yo hice una breve reseña histórica. Ok. ¿Qué opina Bere de lo que dice la hermana Marisa? Perdón, bueno, por ahí está sonando mi lavarropas que hace mucho ruido, disculpen. Bueno, viendo un poco lo que habíamos visto respecto de lo que es la historia, que tiene que ver con todo un conjunto de acontecimientos y hechos que suceden, especialmente vividos por una persona o un grupo de personas, creería yo que de alguna forma todo es historia, pero considerando que lo que queda fijado de alguna manera es lo que se cuenta con fechas, con nombres, con datos precisos, que incluso en nuestra institución como iglesia, o más bien en nuestra iglesia como institución, constan libros de actas, pues creería yo que es todo lo que está sentado con esos datos, ¿no? Que hay alguien que da fe de que eso sucedió en esa fecha, a través de esos hermanos o con esos hermanos, o los eventos que sucedieron. Porque, por ejemplo, a mí me platicaban que había muchos instrumentos en esta congregación, que se tocaba el órgano, que se tocaban las guitarras, que había hermanos que tocaban un instrumento brasilero que tiene un nombre bastante raro, cavoquinho, algo así, podría ser, Marisa, guitarras y demás, pero esas son cosas que por ahí ellos recuerdan, pero que no hay una hoja que diga, o no está sentado en algún lugar, ¿no? Que los hermanos tocaban tales, el violín, tantos instrumentos. Creería yo que esa parte que no tiene más que la cuestión oral de lo que los hermanos recuerdan, me platicaban, los bautizos aquí, bueno, Misiones es una zona bastante linda en cuanto a vegetación, a la naturaleza, y los bautismos se hacían en los saltos o las cascadas que nosotros conocemos. Y me daban los nombres, ¿no? En el río, en el Piraí, en el Salto Elena, cosas así, pero eso no, hay cosas que no están en las actas, que no están asentadas o asentados los datos, y creería yo que es parte de una historia, pero de manera oral, por ahí algo se va a perder con el tiempo, fallecen los hermanos que recuerdan eso y se perdió. Lo que queda en la historia para mí sería lo que está con datos precisos asentado en algún papel. No sé si es bien, pastor. Perfecto. Rosalba, ¿tú qué piensas? ¿Qué es historia de lo que escuchaste y qué no es historia? Bueno, de acuerdo a lo que el hermano nos ha enseñado, dice que la historia no existe hasta que no se escribe. Entonces, pues nosotros por lo menos aquí en la Iglesia de Dios, aquí en Bogotá, pues ya tenemos un escrito y dice que por lo menos deben haber dos testigos, ¿no? Para que sea historia. Entonces ya son más de 2 hermanos que concuerdan con cómo fue que se fundó la historia de la Iglesia de Dios. Entonces sí es historia, porque ya tenemos un escrito y porque son más de 2 hermanos testigos de que así se sucedieron los acontecimientos. Entonces, pienso que lo que estamos contando
todo es historia, pero que es importante que esté escrita. Entonces... Okay. Gracias por compartirnos, Rosalba. Hermana Marisa, ¿qué de lo que narramos, de lo que escuchamos, qué es historia y qué no es historia? Bueno, es como decía la hermana recién, ¿no es cierto? Historia es de todo aquello que nosotros recordamos, o sea, o que lo plasmamos en algo. Por eso, como decía Bere, por ahí nos cuentan muchas cosas, pero no está plasmado en un libro de acta, no está, o sea, son historias que la gente nos cuenta. Pero así también como vemos en la antigüedad, ¿no es cierto? Por ahí, lo vemos en la Biblia, está plasmado ciertas historias, ¿no? Pero de otras congregaciones nos cuentan ciertas cosas y bueno, son recuerdos de hermanos. Yo creo que historias son todos los recuerdos que tenemos. Ok, gracias, hermana Marisa, gracias. La historia, así como nos decía la hermana Rosalba, no existe hasta que no se escribe. Pero antes de escribirse se investigó, es decir, la tradición oral, lo que decía nuestra hermana Bere, que anduvo investigando y que estuvo preguntando y que la gente no lo escribió, pero le decía, fíjate que pasó esto y así. Entonces, si tenemos a 2 testigos de eso que sucedió, pues entonces se puede empezar a escribir y es historia. Pero aquí hay algo que me parece bien interesante. La historia se puede escribir, no necesariamente es cierta. Y cuando empieza a ser cierta es cuando se hace historiografía. Por ejemplo, yo aquí veo apellidos como Meretz y como Patzer y como Miller y como gente que viene de México y como un hermano que le gustaba la doctrina y que fue a Estados Unidos. Y entonces empezar científicamente a investigar eso. ¿Por qué vivió Antonio Serafín en Guatemala? ¿Por qué vino a Colombia? ¿Por qué fue y por qué se regresó? Entonces, eso es empezar a hacer historiografía. Cuando descubrimos nosotros que eso es cierto, que hay más de alguno que la hermana fulanita pudo constatar que llegó Antonio Vega Serafín, pero que antes había un extranjero que repartía folletos y una hermana misionera al mismo tiempo, entonces esa historiografía genera una historia. La historia, recordemos algo, es resucitar un muerto del pasado para traerlo al presente y entonces es como si estuviera vivo porque vamos a empezar a decir, es que era 1900 fulanito de tal, cuando llegó Perenganito y pasó esto y éramos muy pocos. Y a mí me parece bien interesante esto. Si yo les platico la historia de la iglesia donde asistimos, pues durante sus inicios de México, de la Ciudad de México, siempre venía una persona cada 8 días o cada 15 días a predicar en la iglesia aquí en Guadalajara. Estamos a una distancia de 8 horas. En aquel tiempo 8 horas, hoy estamos a 5 horas, a 6 horas por la carretera. Pero así nacen nuestras iglesias, con gente que no es del lugar, con gente que viene y que apoya. Y les puedo decir, por ejemplo, que hay algo que sigue caracterizando a esta iglesia donde yo asisto. Muy poca gente ha sido pastor de la propia iglesia. Yo solamente recuerdo a un pastor que fue de la iglesia, congregante desde pequeño y llegó a ser pastor, pero incluso hoy no está en la iglesia. Pero siempre un pastor ha venido de lejos y hay algo que caracteriza a esta iglesia. Por ejemplo, la mayoría de los pastores ha trabajado en el Consejo Ejecutivo General o la mayoría de los pastores ha tenido un puesto importante en la organización de la iglesia. Incluso el hermano Abraham Marín, bueno, pues ahora es director del seminario en Argentina, pero el que no ha sido presidente del concilio, ha sido presidente del Consejo de Administración, no ha sido secretario del Ejecutivo Nacional, o ha sido director del Departamento de Educación Cristiana, o también fue pastor en Argentina, y nosotros nos hemos ido conformando, es decir, nos hemos ido formando de todo este cúmulo de hermanos, de todo este cúmulo de conocimientos que viene la gente y nos hace y nos conjunta. Pero muy pocas veces nosotros damos de nosotros para hacer que la obra de Dios empiece a crecer. Ese es el común denominador que yo miro. Y por ejemplo, la congregación de Monte de los Olivos aquí en Guadalajara, donde yo asisto, no fue una congregación que vino un hermano y evangelizó a otro, no. Un hermano pastor se para en medio de una congregación nazarena y le dice al pastor, eso que tú estás diciendo es una mentira, te lo puedo comprobar bíblicamente.
Y entonces el otro le dice, ¿y qué apuestas? Y le dice, bueno, pues apuesto tu congregación contra la mía. Si tú me convences de que lo que estás diciendo es cierto, mi congregación se hace de la iglesia de Dios. Tu congregación se hace nazarena. Y pues resulta que somos de la iglesia de Dios. Entonces, imagínense, primero, lo animado de aquellas gentes de tener el poder de la conciliación y de la comprensión de la palabra. Después, esto de tener que sostener su palabra y reconocer que las cosas estaban bien o estaban mal. Y así en México durante mucho tiempo hubo congregaciones que se adhirieron de esa manera porque doctrinalmente no de manera educativa, sino doctrinalmente de cómo se hacían las cosas, de cómo se observaban las cosas, fue que muchas congregaciones se adhirieron a la iglesia de Dios. Y ahora quiero que ustedes vayan pensando en esta otra parte, la filosofía histórica. Todos los pastores que llegaron traían el mismo pensamiento y no, y entonces de esa manera es como se va conociendo a Dios, porque llega una persona con una idea de Dios, llega otra persona con otra concepción de Dios, llega un mexicano con una idea de Dios, llega un estadounidense con una idea de Dios, y todos son distintos, porque el entorno de donde se viene es distinto. Entonces ahora esto nos lleva a identificar y a imaginarnos que en el primer siglo o que en el primer periodo de la historia de la iglesia, la gente que conforma el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una visión y una imagen de ser, pero son iluminados porque conforman la Biblia, generan un canon y entonces dicen, estos libros sí pasan y estos libros no pasan. Pero lo más interesante de esto es que ellos no son cristianos, es que ellos no son de la iglesia de Dios. Son gente que se empieza a preocupar porque el mundo tenga la palabra de Dios en sus manos. Pero lo hacen desde su visión de hace 16 siglos. Después el cristianismo es perseguido y se termina con el edicto de Milán y empieza la edad media, la edad del oscurantismo, en donde la iglesia se vuelve imperial y es forzoso pertenecer a un dogma y a una tradición. Después vienen los reformadores con este Martín Lutero que se desprende, bueno, no que se desprende, sino que quiere corregir las cosas dentro de la iglesia católica y termina siendo excomulgado. Y entonces ahora vienen los grandes reformadores. Primero él como reformador, pero no nace para que nazca el protestantismo. Él quiere modificar la iglesia popular. Él no está de acuerdo con el pago de limosnas, con hacer puntos para ganarse la salvación. Él no está de acuerdo con eso. Él no está de acuerdo con el celibato. Él no está de acuerdo con nada de eso. Y entonces genera las 5 solas. Y las 5 solas pues son la base de nuestra creencia, ¿no? Solo por fe, solo por Jesús se llega a Dios, solo por gracia se es salvo, solo la Biblia y solo la gracia. Y es la base del pensamiento protestante. Pero nos damos cuenta que todo esto va siendo progresivo, ¿no? De eso de esos reformadores que empiezan a pensar las cosas de Dios y empiezan a actuar, llegamos hasta nuestra fecha. Y de esa manera en la que, por ejemplo, la mejor teología se da en Alemania, es decir, en Europa, y después pasa a los Estados Unidos, pero imagínense ustedes, hablar español, no sé si ustedes han escuchado en mí palabras que a veces no se comprenden o que se desconocían, pero hablamos español, ¿no? Por ejemplo, cuando yo mandé el sílabo y les pedía una cuartilla, tamaño número 12 la letra, y entonces me dijeron, aquí no se dice cuartilla, aquí se dice carilla. Ok, y luego yo le pedía en la tarea, compartirlo con su, no recuerdo la palabra, pero me dijeron, uses esa palabra, utiliza localidad. Hablando español, a veces nosotros mismos no nos comprendemos. Si tú
si tú vas al español, a las opciones para español en Google o en Microsoft, hay español Latinoamérica, hay español México, hay español Argentina, hay español venezolano, hay español y hay hasta castellano. Entonces, hay cosas y hay palabras que al momento de traducirse del alemán al inglés no se comprenden o no ayudan a la traducción. Y después del inglés al español, entonces ya interfirieron ahí dos idiomas. Las traducciones de la Biblia ha sucedido lo mismo. Los copistas no tienen un original. Nosotros estamos basados en lo que se ha encontrado en el Mar Muerto, lo que se ha encontrado en los códices bizantinos, lo que se han encontrado en diferentes cosas. Pero no tenemos un auténtico original de cuando se escribió la Biblia, porque lo mirábamos. La historia se empezó a escribir en piedra o en arcilla. Después se empezó a escribir en papiros, luego en pergaminos y todo eso se erosionó. Y entonces recurrimos a la tradición oral. Y al recurrir a la tradición oral, entonces tenemos que empezar a confiar en lo que nos platicó la abuelita de la abuelita de la abuelita. Y nosotros ahora podemos escribir historia, o es decir, podemos escribir lo que está pasando el día de hoy, y para pasado mañana lo tenemos como cierto, porque hay mucha gente que lo puede aseverar, que lo puede testificar. Pero la historia de la iglesia, la historia de la teología, no se empezó a escribir de hoy para mañana porque ni siquiera se tenía un lenguaje. Porque no se tenía una manera de escribir. No éramos estudiados, o el mundo del primer siglo no era estudiado. El mundo de 4000 años antes de Cristo no era estudiado. No había quien se dedicara. Entonces, la tradición oral empezó a formar parte importante para construir la historia. Y esta es la parte que a nosotros hoy nos tiene que interesar para abrirnos el pensamiento de que no todo lo que nos platicaron es como tal cual lo platicaron. A lo mejor coincidieron dos personas. A lo mejor coincidió que sí se parece, que sí, quizá fue, quizá sí, quizá no. Pero es lo que nos dijeron. Entonces, pues escribe. Pero cuando se llega a la historiografía, es decir, cuando se llega al momento de verificar que lo que pasó antes es cierto, a lo mejor ahí es en donde nos encontramos con cosas que no concuerdan. Antes de irnos al receso, quiero compartir con ustedes en dónde nos quedamos la clase pasada. Y bueno, pues gracias por su participación en esta. Pastor, una pregunta. Adelante, ¿El segundo trabajo sería esto lo que estamos haciendo o cómo va a ser? Este es el primer trabajo, si no mal recuerdo. Aquí tengo el segundo, ahorita se los voy a decir. Está. El primero dice desde mi punto de vista una pequeña reseña histórica. Y bueno, ya lo compartimos. Y el otro, el del día de mañana, es hacer una infografía de lo que es historiografía, filosofía histórica y teología de la historia. Y bueno, antes de avanzar, quiero preguntarles, ¿sí saben lo que es una infografía? ¿No? Ok. Vamos a... diagramas visuales, pastor, ¿no? Ajá, podría ser eso. Una infografía, vamos a decir, es un panfleto, es una hoja en donde dice, por ejemplo, infografía. Y abajo la descripción de lo que es infografía. Una pequeña descripción. Y bueno, estas infografías están llenas de colores, están llenas de imágenes. Entonces nosotros podemos enriquecer, por ejemplo, con la imagen, no sé, de un historiador antiguo, historiografía. La imagen de un filósofo antiguo, lo que es filosofía de la historia. Y poner la descripción. Ahorita que esté en el receso voy a buscar un ejemplo de infografía y se los voy a subir. Pero lo que les quiero comentar es, ustedes pueden abrir una aplicación que se llama Canvas, así como suena con B labiodental.
y le dan Canvas y ahí pueden generar ustedes muchas cosas, incluso infografías. Ahí pueden generar presentaciones, ahí pueden generar invitaciones y lo más interesante es que ahí pueden tomar un panfleto, es gratis, y pueden hacer su infografía, ¿no? Ponen ustedes en la parte de arriba historiografía, una pequeña descripción, ponen en la parte de abajo historia moderna, es un ejemplo, y la descripción, filosofía de la historia, una descripción, y lo suben a la plataforma. Voy a compartir con ustedes para empezar con el avance de la clase de hoy. Pues bien, estamos en la clase de Historia de la Iglesia y esta sería la segunda parte de la clase en donde nos quedamos. Estábamos hablando de la doctrina y nos quedamos en la definición de doctrina transformadora. Dice Juan Calvino que la sana doctrina jamás prevalecerá hasta que las iglesias sean provistas de pastores calificados que puedan desempeñar con seriedad el oficio de pastor. Y nosotros, según la narración de la mayoría de nosotros que acabamos de ver, en Argentina ha habido este tipo de pastores que se desempeñan con seriedad en el oficio, aunque no sean titulares, aunque no sean los consagrados para una misión, aunque no sean los consagrados para esa localidad, ellos tienen el compromiso de venir y ayudar en la iglesia. Pero da por resultado que dice la historia que Calvino dice que la señal de la buena doctrina es aquella que no se inclina a buscar la honra de los hombres, sino la honra de Dios. ¿Cómo tendríamos que entender la doctrina? Alguien que me diga rápidamente, que puedan apuntar ahí en el chat de la aplicación, ¿qué es la doctrina? Según lo que aprendimos, ¿qué es la doctrina? O abre tu micrófono y dime qué es la doctrina. La doctrina, según habíamos visto, hermano, si no mal recuerdo, es algo que se recibe, hablando de una manera mental, que puede ser como una instrucción o algo así, más o menos, si no me equivoco. Exacto, es una enseñanza, es como transmitir de boca a boca, pero también es la acción de instruir, ¿verdad? Doctrina tiene que ver con enseñanza, no con dogma. Enseñanza, claro, sí, perdón. Tiene que ver con enseñanza, no con dogma, es decir, un dogma es un mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos, no matarás, no esto, no lo otro. Pero una enseñanza es, ¿por qué no vas a hacer aquello que dicen los mandamientos? Y no solamente como papá me decía, lo vas a hacer porque lo tienes que hacer, es un mandamiento, viene de parte de Dios. Y hay veces que nosotros nos quedamos en esa parte, pero hoy vamos a entender el porqué de las cosas. Por eso es la diferencia entre historia, entre historiografía. La historia pues, es una narración, gracias Karina, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso. Muy buena tu definición, gracias. Y bueno, continuamos. Se traba esto. La sana doctrina es la que trae transformación a la humanidad y no religiosidad de la letra. La doctrina tiene que caminar siempre a la par con la práctica y que en este momento vamos a empezar a conocer como praxis.
conforme con el mensaje transmitido. Es decir, yo no puedo enseñar una cosa y hacer algo distinto. El mensaje tiene que ser un mensaje que se pueda practicar conforme a lo aprendido. No tendría por qué estar disasociado el mensaje de las acciones que tenemos que efectuar como práctica, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando de un dogma, no de una enseñanza. La doctrina transformadora, la propuesta para la doctrina transformadora es que se haga de la doctrina una práctica, una praxis transformadora que libera a la gente y no la cargue, que le proyecte vida y no muerte, que le quite religiosidad y le traiga comunidad, que la una antes que la separe, que le provoque a la evolución y el crecimiento antes que al retroceso y al atraso, que le dé apertura y no cerrazón, que le haga abrirse al diálogo y no al sectarismo, que le haga iglesia y no solo una asociación religiosa. Y creo yo que durante muchos años, al menos en el país donde yo estoy, en México, durante muchos años practicamos religiosidad. Fíjense, les quiero platicar algo. El sábado pasado, voy a dejar de compartir para tenerles en pantalla. El sábado pasado yo no asistí a la iglesia donde voy comúnmente. Dicen mis hijos que fuimos a la iglesia de su abuelo, porque mi papá, así como en Argentina y en Colombia y en muchos lados ha habido divisiones, aquí en Guadalajara los ha habido, y hace muchos años alguien se separó de la iglesia de Dios del Séptimo Día. Aquí hubo dos bandos, por así decirlo, la sobreveeduría y Río Blanco. Pero da por resultado que de Río Blanco han salido los personajes más importantes de la iglesia. Pero todos los personajes importantes de la iglesia de Río Blanco se fueron a la sobreveeduría. Pero Río Blanco es más conservador que la sobreveeduría. Entonces mi padre es muy conservador y se quedó de este lado. Y para no hacer el cuento más largo, porque de aquí ha habido muchas divisiones, esta parte que es conservadora, y esto que quiero decir, no estoy atentando contra nada ni nada, pero por ejemplo, si tú entras a la iglesia donde mi papá asiste y vas con pantalón, no te permite entrar. Si tú entras a la iglesia donde va mi papá y no traes un velo, lo más seguro es que él te va a poner un velo en la parte de atrás. Y si te lo quitas, te va a decir que pases a la parte trasera, y en la parte trasera te va a decir, oiga, por favor, le invito, y y Dios se puede enojar. Y bueno, en la iglesia donde va mi papá, ven a Dios como un supervisor que está diciendo, mira, se viste bien, o no se viste bien, viene con la falda larga o viene con la falda corta, sí diezmó, no diezmó. Y a mí me pareció un sábado, pues bonito, porque fue la presentación del hijo de un sobrino, pero muy triste porque ellos están adoctrinados, ¿no? Se me imaginó como un culto militar, todos así muy bien derechitos, todos muy bien vestiditos, con cara de seriedad, gloria, gloria, aleluya, pero o sea, no se miraba que estaban inmersos de la gloria, no se miraba que estaban inmersos del aleluya, no se daban cuenta que estaban adorando, o sea, ellos estaban. Y la verdad, yo me sentí muy triste. Yo me sentí muy triste porque me parece imposible que en pleno siglo XXI nosotros sigamos teniendo una cerrazón de pensamiento en donde creemos que vamos, nos hincamos, oramos, nos paramos, alabamos, nos sentamos, escuchamos y Dios nos puso palomita. A mí me parece bien pesado eso y bien complicado, pero sigue existiendo. Y cuando yo miro a mi papá, pues son unas discusiones tremendas sobre que tiene que cambiar, sobre que eso ya es obsoleto. Y él termina diciéndome, bueno, mi buen es como decir mi amigo, ¿no? Y entonces me dice, mira, mi buen, yo solamente le pido a Dios que te perdone. Y entonces a mí, pues eso me genera risa, porque obviamente la gracia de Dios está por encima de todo eso y ellos comprenden la gracia.
Pero dicen, pues sí, la gracia ahí está, pero pórtate bien. O sea, la salvación no es por gracia, es por obras. A final de cuentas, ellos conocen la gracia, pero pórtate bien, levántate temprano, haz tu oración, cántale a Dios, llega temprano al templo, no faltes. Todo ese tipo de cosas que pareciera que la salvación es por obras y no por gracia. Entonces, tener una iglesia con la sana doctrina, es decir, con la sana enseñanza, nos invita a que nosotros vivamos en libertad, no que vivamos una religiosidad como la iglesia donde yo fui el sábado. Les voy a acabar de decir. Estoy comiendo. ¿A qué horas inician? Porque no quiero llegar tarde. Y entonces eran las 3 de la tarde y me dijeron, empezamos a las 4. Yo no alcanzaba a llegar a las 4. Entonces le dije, bueno, te voy a pedir un favor. Dile a mi papá que el acto de presentar al niño, pues que lo haga después de la predicación para poder alcanzar a llegar. Y entonces me llegó el mensaje. No te preocupes, vamos a empezar a las 5 para que no llegues tarde. Entonces yo dije, no puede ser que para que todos estén a tiempo, para que no digan, ay, mira, llegó tarde, mejor vamos a recorrer el horario. Y bueno, eso me parece algo muy religioso, algo muy, muy obsoleto. Y este tipo de cuestiones es algo que no tendríamos que estar viviendo en este momento en nuestras congregaciones. Porque sí somos una iglesia, sí alabamos y bendecimos el nombre de Dios, sí todo, pero lo tenemos que hacer en la libertad de que somos salvos. No en la solemnidad, no en el recato, no en aquel falso homenaje de que las cosas están sucediendo perfectamente. Entonces, aquí es en donde nosotros nos tenemos que dar cuenta de que la doctrina transforma para bien, no transforma para ser como soldaditos. La doctrina, es decir, la enseñanza, transforma para vivir en libertad en Cristo Jesús. Y la práctica que tenemos que hacer tiene que ser una práctica de libertad, una práctica de gozo. Y bueno, este es el consejo de esta mañana. Regresamos en 15 minutos a las 8:18, porque la vez pasada se me pasó y llegamos tarde. 8:18 estamos de regreso.